Buenas tardes, vamos a empezar ya, unos minutos antes de la hora, para que todos aquellos que han sido puntuales y lo han hecho bien, pues disfruten de ventajas comparativas. Bueno, estamos terminando un semestre en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, un semestre que yo, bueno, sinceramente creo que ha tenido algunos hitos importantes. La sede en Granada de la Universidad Internacional Méndez Pelayo es una sede que se dedica a América Latina, básicamente, y nuestros alumnos son en un 90% latinoamericanos, pero hacemos una actividad complementaria de formación para profesionales de la administración local en España y que hemos iniciado prácticamente este año y bueno, creo que, en fin, con algún acierto, ¿no? Yo, al menos como responsable de la sede en Granada de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, me siento bastante satisfecho y no quería terminar el semestre con un tema que seguramente no es un tema estrella, nunca lo es, lamentablemente, pero nosotros sí queríamos ponerlo como un tema estrella porque al final en nuestro país siempre terminamos hablando de la financiación autonómica, siempre terminamos hablando de este tipo de cosas y al final los gobiernos locales, que sin embargo, y desde el punto de vista de los que trabajamos en el mundo local, pues tienen una relevancia enorme para la ciudadanía, pues terminan siendo relegados en la reflexión sobre la reforma constitucional. Y por eso hemos planteado un debate, una tarde de debate sobre qué debiera de pasar si acontece una reforma constitucional con relación a los gobiernos locales. Nos basta lo que hay, nos basta la regulación que contiene el artículo 137 y 140, 142 de la Constitución. ¿Debería hacerse algo? ¿Debería suprimirse algo? ¿Debería añadirse? ¿Quitarse? Pensar en el modelo que tenemos, si el modelo es útil o no. Y bueno, además lo hemos querido plantear de forma distinta como lo plantearía tradicionalmente yo, ¿no? Lo normal es que nosotros cogiéramos a alguien altamente especializado en el régimen local. No sé, alguien como Luciano Parejo, que hizo la Ley 785. Pero tengo la impresión de que estamos viciados. La gente que nos hemos dedicado al régimen local siempre estamos viciados. Y yo quería contar esta tarde con una persona que es un reconocido prestigioso ambientalista dentro del derecho público, no solamente conocido, es decir, si ustedes ponen Dialnet Fernando López Ramón, van a tener que estar como media tarde de hoy viendo los registros que salen de don Fernando López Ramón, que me acompaña. ¿Y por qué hemos hecho eso? ¿Por qué no hemos cogido hemos cogido a un especialista en lo sectorial? Pues porque yo creo que los problemas de la planta local básicamente hay que abordarlos teniendo en cuenta esa perspectiva. Esta es, a mi juicio, una perspectiva que siempre falta porque nos ponemos en las categorías generales y muchas veces a la hora de enfocar una cuestión de esta es muy importante ver qué pasa en lo sectorial para adoptar una fórmula de carácter general. Bueno, esto ha sido una pequeña introducción para presentarle a don Fernando López Ramón, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Él pertenece a una generación de administrativistas idílica, seguramente de los administrativistas que han hecho el derecho administrativo que hoy conocemos, de la generación de don Joaquín Torno, de don Miguel Sánchez Morón, en fin, de una serie de maestros de los que hoy trabajamos en el mundo del derecho administrativo muy, muy relevante. Y sin duda él es un hombre del derecho ambiental absolutamente reconocido, aunque ha tocado todos los palos. Es como los buenos músicos, hombre de muchos instrumentos. Y también en la planta local él ha tocado música y yo creo que además lo ha tocado con acierto. Esta es la primera parte de la jornada que vamos a tener hoy. Luego hemos hecho una mesa redonda también de forma asistemática. Hemos querido contar con constitucionalistas para que nos den una perspectiva de cómo ellos ven el sistema constitucional de gobierno local y también hemos terminado con alguien que reflexiona sobre, pues seguramente casi diariamente, ¿no? Porque tienen que informar leyes, proyectos de ley continuamente en el ámbito andaluz, del Consejo Consultivo.
Y yo mismo, que no me resisto en estos temas siempre pues, a dar una opinión en un tema que es polémico o por actual, que es cómo se gobierna en minoría en nuestros gobiernos locales y qué problemas tiene eso, con casos tan recientes como el que tenemos en Granada, y que merece la pena pues darle una reflexión. ¿Qué problemas tiene gobernar en minoría? ¿Qué herramientas hay para superar esa situación que de alguna forma un poco acrónica o asistemática para lo que estamos acostumbrados? Bueno, sin más, yo primero le voy a dar las gracias a don Fernando, porque venir de Zaragoza no es nada fácil. Hemos convertido venir a Granada en una especie de aventura, pues sí, una aventura, no diré yo, de ir al Africa Corps, no, pero la cosa empieza a parecerse mucho y él pues siempre, en fin, es muy amable, es nuestro presidente, es el presidente de todos los profesores de Derecho Administrativo de España, es el que nos reúne, nos monta unos congresos maravillosos además, y es la persona que mantiene unida a la academia y a la que de verdad yo estoy muy agradecido y muy contento de que estés con nosotros y que honre a esta sede con tu presencia. Fernando, te dejo cuando quieras. Muchas gracias. Sí. ¿Ahora? Sí, lo tienes que tener para arriba, justo. Ahora. Pues muchas gracias al profesor Castillo por esta amabilísima presentación. Efectivamente me considero un poco todoterreno, he hecho de todo, pero es verdad que dentro de las diversas materias que he tocado, al final todo el mundo de la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente pues han sido los que más me han atraído. Pero he tocado muchas otras parcelas y entre otras la relativa a la reforma del mapa municipal. Es decir, dentro de los procesos de reforma de la planta local, eso es una cuestión más amplia, porque ahí está también el tema suculento de las provincias, tema suculento de las provincias que sobre todo es un tema de construcción constitucional, porque las provincias hoy en día tienen una garantía constitucional que impide el actuar sobre la planta provincial. Con lo cual, si se considerara necesario actuar sobre la planta provincial, pues eso habría que actuar sobre la Constitución, habría que establecer una reforma constitucional, salvo que hubiera unos procesos distintos, relativos no ya al manejo de la planta provincial, sino a la exacta delimitación de las provincias que podría hacerse por ley orgánica. Pero entiendo que el prescindir, como pretenden algunas comunidades autónomas de la planta provincial, evidentemente requiere una reforma constitucional. Aquellos supuestos de ingeniería financiera que se hicieron en los momentos inmediatos tras la aprobación de la Constitución y la puesta en marcha de los primeros estatutos de autonomía. Recuerdan que Cataluña fuera una sola provincia, esa fue una de las propuestas. Parece que están arrinconados, es decir, que requieren otro tipo de planteamientos. Yo no voy a entrar pues, en eso ni en otros aspectos como sería la comarca como alternativa al pequeño municipio. Me voy a centrar sobre todo en lo que es la problemática del pequeño municipio. Y voy a sostener, creo que claramente, con argumentos que pueden o no convencer. Primero voy a tratar de dar todo el panorama de elementos para que cada uno haga su juicio y luego pues optaré con mis propios argumentos por una decidida reforma del mapa municipal. Cuando hablamos de reforma del mapa municipal no estamos hablando de fusiones de 2 o 3 pueblos, no tiene nada que ver con eso. Si se habla de reforma del mapa municipal es una reforma radicalmente, para llegar a unos municipios radicalmente distintos de los que tenemos. Eso me gustaría que se entendiera bien, porque, claro, con frecuencia se hace la crítica de en qué va a hacer una reforma que consista en que Villanueva de arriba se junte con Villanueva de abajo. Pues efectivamente, juntamos 2 miserias, tenemos una nueva miseria. No solucionamos nada. No, yo no estoy hablando de eso. Cuando hablo de la reforma municipal, de la planta municipal, del mapa de los municipios, estoy pensando en una reforma de gran fuste, de gran alcance, que probablemente habría que plantear de manera diversa según las distintas comunidades autónomas, como auténtica operación de Estado. Una operación de Estado, aunque tendrían que colaborar también las comunidades autónomas
y en general todos los agentes. Es decir, tendríamos que convencernos de que esa idea del inicio del liberalismo, de que allí donde hay un pueblo pues tiene que haber un ayuntamiento, pues es una idea que sirvió en un determinado momento, si es que sirvió en los inicios, en una situación de comunicaciones limitadas como era la de nuestra geografía en el 19, sin una red de ferrocarriles todavía en marcha, ni siquiera con carreteras macadamizadas, es decir, ni siquiera con carreteras, digamos, que no se inundaran, no se enfangaran por las lluvias, que eso es en definitiva la forma del macadam, que hace que haya unos vertederos, unas cunetas a donde van las aguas, donde vierten las aguas. Conforme avanzan los tiempos, pues las tendremos ya con asfalto y otras comodidades, antes empedradas. Digo, ni siquiera eso. Estamos hablando de una España en la que la unidad política deriva probablemente más bien de una tradición mantenida por una dinastía extranjera que nos ha llegado a finales del 18 y que se ha permitido aquellos reyes que luego salían bien o mal, pero que podían estar siendo reyes de un sitio durante unos años. Carlos III es eso, rey de Nápoles, de las dos Sicilias, y un buen día viene, porque se muere el hermano, y viene de rey a España, como pues dentro de la herencia de la familia, digamos que era la finca preferida, mejor que la de Nápoles. No sé yo hasta qué punto, cuando uno conoce las maravillas del Golfo de Nápoles, no sé hasta qué punto acertó. Bueno, vamos a ver. De eso pues voy a hablar. Punto de partida, la situación en la que estamos. Fragmentación, eso es indiscutible. Tenemos 8.108 municipios en España, de los cuales el 85% son municipios de menos de 5.000 habitantes. La cifra de 5.000 ya se ha convertido en una cifra importante en la medida en que es la empleada en algunas comunidades autónomas ya para determinar la cifra mínima de los nuevos municipios. Nunca se aplica, la cifra mínima de municipios nunca se aplica retroactivamente para los municipios existentes, sino que siempre para los futuros. Bueno, la media nacional nos da una población media de 5.765 habitantes por municipio. Si las situaciones son diversas según qué partes del territorio utilicemos. Si cogiéramos las comunidades autónomas marítimas, incluida Andalucía y Madrid, Madrid por la singularidad que da, la capitalidad y el enorme potencial que determina, entonces la media de las comunidades autónomas marítimas, digo, todas las que tienen litoral, incluidos los dos archipiélagos, y Madrid, nos daría una media de 11.450 habitantes por municipio, que es una media ya cercana a algunas experiencias europeas que han experimentado reformas en la materia. Mientras que si computáramos solamente las comunidades autónomas del interior, mi querido Aragón, Navarra, las dos Castillas, Extremadura, la media nos daría 1.700 habitantes por municipio. Estamos hablando de comunidades autónomas donde es normal que exista legislación sobre los municipios de menos de 100 habitantes, porque constituyen una proporción importante dentro de del correspondiente mapa municipal. Aquí tienen un gran esquema de lo que sería, se dan cuenta, el caso de Madrid es el más significativo, con 35.681 habitantes de media por municipio. Si quitáramos el municipio central, si quitáramos Madrid, Madrid capital, pues estaría por aquí. Más o menos por aquí estaría entre 10.000 habitantes. Depende, porque claro, el periurbanismo madrileño es tan difícil de computar. ¿Qué hacemos con Seseña? Claro, legalmente lo tenemos que incluir en Seseña, aunque sabemos que es periurbanismo de Madrid. Bueno, y esta sería la diferencia, muy sensible, muy sensiblemente distinta, si cogiéramos el bloque de comunidades autónomas marítimas y Madrid, por un lado, y comunidades autónomas del interior, de lo que llaman los europeos la diagonal continental, es la denominación que se emplea para referir
la gran ordenación del territorio a la que se aspira en una serie de entidades regionales que están al margen, digamos, del progreso que produce el arco mediterráneo y la banana europea. Esas son las denominaciones que utilizan los geógrafos, y ahí en esa diagonal continental estamos una serie de la antigua Celtiberia, digo yo, dentro de la península, donde los niveles de decaimiento de nuestros municipios son terribles, son extraordinariamente importantes. Bien, el contraste de nuestro mapa municipal con el de algunas, no todas, las experiencias europeas es notable. Ahí refiero las grandes reformas que se han llevado a cabo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Empieza Suecia, donde realizan una gran operación de Estado. ¿Son los socialdemócratas? No, son todos. Estas operaciones no son de partido. Es verdad que en algunos casos, en Dinamarca, últimamente han sido los liberales los que han... Pero si se quiere, al menos en el inicio, que estas grandes operaciones triunfen, tienen que ser operaciones donde tenemos que eliminar, digamos, los aspectos negativos de las señas de identidad propias. ¿Me explico? Parece que todos estamos encadenados a una serie de elementos. Buscamos encadenarnos. Hace poco, viendo un partido de televisión con mi mujer, veíamos que había un sector del público decididamente partidario. Bueno, siempre pasa así, ¿no? Yo decía, mira, es que esto pasa siempre. Y le contaba mis propias experiencias. Cuando hice la mili, yo la hice en una compañía que era la primera, un signo de identidad. ¿Y saben lo que gritábamos todos los soldados de la primera? La primera, la primera, la primera, cuando había cualquier partido con la segunda. Pero es que luego ha sido así. Si hiciéramos un partido entre administrativistas y constitucionales, administrativistas, parece que tenemos un deseo de tener esas señas de identidad que nos aíslan de los demás. Eso es lo que tendríamos que romper. La reforma municipal, la reforma administrativa, no estamos hablando de quitar ni poner pueblos, estamos hablando de reconocimiento como administración pública, cosa que es totalmente distinta. O sea, que es que se van a trasladar, no, los pueblos van a seguir donde están y se trata de ver si podemos disponer de un instrumento territorial, de una potencia, de un poder público vinculado a ese conjunto de pueblos que incluimos en una misma delimitación para promoverlo. Esa es la idea que se ha impuesto en Europa, donde se llegan a situaciones cambiantes. No me aparece ahí el Reino Unido, pero en Reino Unido también, en Reino Unido con toda tranquilidad. Hace poco pasé un verano en Liverpool y mientras estábamos en Liverpool City cambió de circunscripción, cambió de condado y no pasó nada. Es decir, allí los Beatles sigue siendo de Liverpool, pero Liverpool ya no existe como ayuntamiento y no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque la división municipal sobre todo tiene que ver con la prestación de los servicios. Y la prestación de los servicios requiere una escala y unas condiciones y punto. Las identidades, las banderas, las fiestas, pues todo eso puede seguir. Esos son niveles, digamos, inferiores donde no hace falta disponer de los poderes públicos. No hace falta disponer de ejecutividad ni de ejecutoriedad para organizar fiestas locales, para perseguir a toros o lo que sea, de lo que haya que hacer en cada localidad. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de los servicios de sanidad, de los servicios de enseñanza, esos servicios que, ojo, no es que no se presten a nivel local, se prestan a nivel local, pero por autoridades distintas de las locales. Si creemos realmente, y yo estoy convencido de que la descentralización siempre aporta elementos positivos, es buena, si estamos convencidos de ese aspecto, el ligar los servicios públicos a niveles de prestación controlados por ciudadanos que nos representan más directamente tiene que ser algo por sí bueno. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer esto. Ya digo, tenemos experiencias europeas después de la Segunda Guerra Mundial, empezando por Suecia. Fíjense, las cifras son muy similares, si piensan un poco en las características de los distintos territorios. Pasan de 2.500 municipios a 290 municipios, con una media de 31.289 municipios. Naturalmente, los municipios suecos tienen poco que ver con esa idea que decimos liberal, esa idea de un pueblo, un ayuntamiento. Es otra cosa, es establecer unas estructuras de poder territorial
vinculadas al territorio para la prestación efectiva de servicios públicos de manera descentralizada. Eso es lo que permite que la justicia, por ejemplo, tenga un nivel descentralizado. Es elemental. Es elemental, estamos tratando todos los niveles de justicia exactamente igual y sin embargo hay un nivel de justicia municipal que, por cierto, era muy tradicional en la España centralista. En esa España centralista que ahora denostamos tanto, era muy tradicional que hubiera una justicia municipal vinculada al municipio. Lo mismo pasa en Dinamarca, pocos años después, en el año 60, con dos ritmos. Uno primero que termina en los años 80 y otro que se ha puesto en marcha recientemente y ha terminado en el 2007, y donde han pasado en sucesivas reformas, primero a 300 municipios de los 1.389 iniciales. Dinamarca es mucho más pequeña que España, han pasado ahora finalmente a 98 municipios con una media de 56.479 habitantes por municipio. Unas entidades que pueden realmente, que dan la escala adecuada para la prestación de los servicios municipales. Bélgica es quizás una de las reformas que más hemos conocido, por nuestra tradicional vinculación al sistema administrativo de origen francés, y también por el dominio histórico del francés en nuestra academia, donde entre los años 61 y 77, en un periodo por tanto de 16 años, se pasa de 2.663 a poco menos de 600 municipios, aquí con una media de 18.832 habitantes. Y el último ha sido Grecia, también en dos fases, que ha dado lugar, dos fases pero muy cercanas temporalmente, entre los años 97 y 2011, vinculado, todo el proceso griego es el que más directamente se vincula a las exigencias de la Unión Europea, a las exigencias informales de la Unión Europea. Esta es una de las terribles experiencias de nuestro sistema Unión Europea, donde junto al derecho formal y junto a las obligaciones formales derivadas de los tratados y de los poderes otorgados en los tratados a la Comisión, resulta que, como hemos visto en la crisis, el Banco Central Europeo y otras autoridades, a través de cartas que conocemos pasado el tiempo, si los destinatarios de las mismas tienen a bien colocarlas en Internet, online, en fin, por métodos a veces sofisticados, hemos llegado a conocer. Grecia es producto de esas exigencias. En una primera fase con una gran apuesta nacional, es decir, en una primera fase hay una voluntad de transformar el mapa municipal tradicional en algo más operativo, y una segunda fase, que es la que lleva a estos 325 municipios con 33.409 habitantes por municipio de media, una segunda fase, digo, que ha sido mucho más dura porque está en el contexto de lo que está sucediendo, de las diversas exigencias que se imponen a Grecia, donde en muchas ocasiones ya el cumplir determinadas premisas o determinadas exigencias de autoridades que no tienen realmente esos poderes, se convierte en premisa para poder obtener ciertas ayudas, con lo cual, o ciertos beneficios, con lo cual yo diría que esta segunda reforma está muy desvirtuada, es decir, es una exigencia que no sabemos hasta qué punto va a terminar penetrando en los intersticios de lo practicado realmente en el sistema griego. Bueno, trato de explicar ahora un poco cómo fueron estas fusiones, las justificaciones que se dieron. En todos los casos lo que había eran unos cambios territoriales importantísimos. En el centro de Europa eso es muy claro, en Dinamarca, particularmente en Bélgica, porque por ahí pasan tráficos europeos que no solo benefician a Bélgica, la benefician y la perjudican, porque está ahí en medio de todo lo que es lo que llaman la banana europea en términos geográficos de ordenación del territorio, donde se dan los más altos niveles de concentración urbana. Cambios en el territorio por los procesos de urbanización y sobre todo por la reducción de distancias derivada de la formación de las modernas vías de comunicación y de transporte. Hoy en día tenemos una red de autopistas que nos cubre. Ojo, no todo el territorio está cubierto por la red de autopistas, y como saben los granainos, tampoco todo el territorio español es AVE.
pero bueno, dentro de poco. El AVE cambia por completo, cambia por completo. Como soy zaragozano por todos lados que me miréis, por arriba, por debajo, por delante y por detrás, puedo decir que Zaragoza no es bonita. Digo, si no sé si lo podría decir, uno puede decir ciertas cosas de lo suyo. Bueno, pues Zaragoza está recibiendo ahora turismo. Digo, ¿por qué? Pues la ventaja del AVE es que bajarte 3 o 4 horas para comer en Zaragoza y pues, no es demasiado cara, ves el Pilar, ves no sé qué, la Expo, tal, bueno, pues ya he cumplido, la Jafería ya ha cumplido una etapa más en la visita de turismo. No es un gran destino turístico, pero bueno, se beneficia de los beneficios de la... Pero claro, una cosa es la España del AVE y otra cosa es la España interior que no llega a los beneficios del AVE. Y si no, decírselo a los gallegos que todavía no tienen ni siquiera la esperanza de si será cubierto o no cubierto el acceso final a las ciudades del AVE. Bueno, cambios, por tanto, en el territorio muy importantes que modifican las necesidades de ordenación del poder sobre el territorio. Especialmente, por eso que digo, por la reducción de las distancias, en ese proceso que se inicia a mediados del 19, digamos, que no tiene fin, que empieza con el ferrocarril, continúa con las carreteras y modernamente ya pues con estas líneas del AVE y la revolución de los transportes aéreos, donde actualmente con los low cost tenemos posibilidades de viajes más baratos que el propio taxi que luego utilizas para ir al aeropuerto. Una cosa muy importante ha sido en todos estos procesos la creación de nuevas solidaridades territoriales. Es decir, la idea de que las ciudades medias no podían estar contra su entorno. Esas ciudades medias que vivifican el territorio. Si Cataluña es lo que es, Barcelona es un hecho muy importante, pero ojo que luego están ahí los Sabadell, los Badalona, los Vic. Son esas ciudades de tipo medio las que vertebran el territorio. Entonces, construir esas ciudades no contra su territorio circundante, no contra su ámbito de influencia, sino asumiendo los deberes en relación con ese territorio, es decir, integrando el entorno rural. Con lo cual adelanto ya una idea muy importante. Si tratamos de organizar el territorio, modernamente tendrá que ser vinculándolo a la ordenación del territorio. Son funciones públicas o potestades distintas. Una cosa es dividir los poderes públicos sobre el territorio de manera esencial y otra cosa es ordenar el territorio, producir equilibrios territoriales, establecer los destinos territoriales a efectos de subvenciones y otras inversiones públicas en las distintas zonas del territorio, pero deben confluir y aquí esa idea que podría potenciarse muy bien a través de los mecanismos del desarrollo rural. La ordenación del territorio es una función pública que se manifiesta con muchas denominaciones, una de ellas, y en la experiencia española, por la opción que ha tomado el PP en los últimos tiempos, el gobierno nacional ha optado por el desarrollo rural, no hay que desconocerlo, es una vía. Qué bueno es que los partidos políticos no discutan de los objetivos, sino de los medios. Ordenar el territorio, eso tiene que ser una finalidad plana para todos. Ahora, que los de derechas tienen unas vías de hacerlo que son distintas de las de los... me parece estupendo. Es decir, que hay distintos medios de lograr las mismas finalidades. Que llega el PP y dice, yo promuevo más el desarrollo rural. Que llegan los socialistas y dicen, pues no, nosotros promovemos más la ordenación del territorio a través de planes. Bueno, pues hay distintas maneras de orientar las mismas finalidades. Y tercera idea, esencial, hay que formar escalas adecuadas para la prestación de los servicios públicos. No nos basta el voluntarismo. Esa idea de qué desgraciados somos, que no nos vienen las cosas, pero ¿cómo van a llegar? Si es que no podemos, ¿cómo vamos a montar una unidad que no se sostiene con una población mínima de 50.000 habitantes? ¿Cómo la vamos a llevar a un pueblo de 3.000? Es que no es posible. Que queremos tener universidad, caray, todos queremos tener de todo. No es posible. Bueno, entonces esas son las justificaciones y para los desarrollos me parece que es muy importante el tener en cuenta que en todos los casos se ha tratado de operaciones de Estado. Diría, el caso griego es muy particular,
porque ahí sí hay una primera reforma en la que los políticos griegos están convencidos de que hay que hacer eso, pero hay la segunda etapa, que coincide con la grave crisis económica, social y política de Grecia, es un poco distinta porque hayan actuado, digamos, por obligación para obtener las ayudas, los plazos que pedían. Amplio consenso o mayorías de gobierno, la idea de que se trata de operaciones de Estado. Hablamos en todos los casos de fusiones obligatorias. Las voluntarias no han funcionado en ningún caso. Ya digo, juntar dos pueblos cercanos simplemente porque son pobres, eso no te lleva a ningún lado. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una operación en la que identifiquemos los centros territoriales. Es decir, la idea sería, si quieren ustedes, la del municipio-comarca. Lo que pasa es que no la quiero utilizar demasiado porque cuenta con una desventaja, y es que fue denostada por el Tribunal Constitucional en un contexto que yo creo que fue muy determinado al examinar el texto refundido de la Ley de Régimen Local. Y yo creo que no hay no habría ningún inconveniente constitucional en la plasmación. O sea, el Tribunal Constitucional a lo que se oponía era una comarca que tuviera poderes municipales. Pero eso es distinto de formar un mapa municipal en el que constituyes como municipio lo que hubiera podido ser una comarca. Creo que esto segundo no está prohibido por la Constitución, no hay ningún elemento constitucional ni en la Carta Europea de la Autonomía Local que impidiera, salvo el formal de la necesidad de que los procedimientos que se sigan, tienen que ser oídos los municipios existentes, lo cual es evidente. Fusiones pues obligatorias, normalmente acordadas por el Parlamento, en ocasiones en colaboración, Parlamento y Ejecutivo, porque hay detalles que no se pueden, no se han podido pactar exactamente y conviene que haya una cierta flexibilidad. Y la consecuencia en todos los casos, es importante tenerlo en cuenta, es mayores competencias y mayores recursos locales. Es decir, si tenemos entidades de verdad con poder en el territorio, ellas mismas se van a encargar de pedir esas competencias y además es que las vamos a poder emplear. Mientras que lo que nos sucede hoy en día, se me había olvidado remarcarlo, hoy en día, cuando tenemos tantos pequeños municipios, es que todos los municipios pasan a ser pequeños, todos están tutelados. Esto puede ser, da lo mismo que tenga 50.000 habitantes que tenga 500 habitantes, todos pasan por la misma dirección general, todos pasan por el mismo sistema. Bueno, decir también que, no obstante, en Europa persisten los pequeños municipios. Tenemos el caso italiano, que ha tratado de ser modificado por vía de la Unión Europea, pero no lo han hecho hasta ahora. Sigue habiendo un número de municipios mayor, superior al de España, 8.101 municipios, con una media de 7.473 habitantes por municipio. Y La Palma se la lleva Francia. En Francia continúan con sus 34.166 municipios y la media se parecería al interior de nuestra península, es decir, 1.932 habitantes por municipio. Lo que pasa es que el caso francés es un caso muy particular y por eso quizás le presto un poquitín más de atención, entre otras cosas porque nosotros somos un país de administraciones públicas de origen napoleónico. Nuestro derecho administrativo y nuestra legislación durante mucho tiempo ha estado vinculado al caso francés, que hemos seguido a veces con demasiada precisión. En Francia, en un periodo muy complicado, con la Segunda Guerra Mundial de por medio, en el año 30, empiezan un programa de fusiones de municipios que se traduce en nada. De los 34.000 municipios, pues simplemente desaparecen 400. Eso es nada. Estamos aquí se juntan el hambre con las ganas de comer. Es decir, son fusiones de 2 o 3 municipios que siguen siendo municipios que todo lo más pues pueden pagar a un funcionario público común, cosas así. Es decir, no hablamos de una nueva división territorial. Visto el fracaso de ese programa de fusiones de municipios, en el año 59, ya después de la Segunda Guerra Mundial, con el general de Gaulle al frente del país,
subrayo lo de Gaulle porque es uno de los elementos dinamizadores, es decir, se estará o no de acuerdo, se será o no golista, pero su idea de hombre de Estado me parece que está fuera de discusión. Se pone en marcha como alternativa a la francesa el sistema de asociaciones de municipios con la creación de los llamados sindicatos, sindicato en el sentido de asociación de municipios, sindicatos de fines múltiples, es decir, no solo para un fin, no solo para el agua, no solo para las basuras o para un determinado fin concreto, sino para una variedad de fines que comprenden pues, la promoción turística, servicios concretos, prestación de servicios concretos, ordenación del territorio, disposición de unas mismas instalaciones de ocio o de compartir un polígono industrial, en fin, puede haber distintas maneras. Esto lo fomentan mucho a través de la vía contractual, una vía contractual pública en la que se vincula a la ordenación del territorio, en la cual distintos municipios contratan con autoridades estatales y regionales, pactan un gran convenio en el que cada uno compromete sus actividades. Esa idea, hay muchas variantes de esta manera de actuar, pero digamos que les ha dado bastante buen resultado. En el año 71 pusieron en marcha otro plan de fusiones, comprometiendo a esas autoridades míticas sobre el territorio, míticas de la administración napoleónica, que son los prefectos, es el cuerpo por excelencia napoleónico, donde los mejores son seleccionados a través de la ANA en ese cuerpo prestigiosísimo. ¿Recuerdan las películas de Luis de Funes? ¿Recuerdan que siempre que había, bueno, ustedes no son muy jóvenes, pero de mi generación, en las películas de Luis de Funes siempre había un tipo que se le trataba de tonto y que tenía que aparecer en todas, ese era el prefecto. El prefecto no sabe nada concreto, pero tiene que saber un poco de todo. Una vez me dijo mi amigo, nuestro amigo común, Luciano Vandelli, querido amigo italiano, profesor de Bolonia, me dijo que no te darás cuenta de lo que es la administración napoleónica hasta que no vayas a un acto oficial a una prefectura. Y efectivamente, en una ocasión que tuve de ser invitado en un departamento, vi lo que era el prefecto vestido cuasi militar, es un cuerpo con su uniforme, que tiene la potestad de requerir la intervención del ejército. Potestad que jamás han disfrutado nuestros gobernadores, nuestros antiguos gobernadores civiles. No hablo nada de los delegados y subdelegados del gobierno en la actualidad. Es decir, estamos ante un cuerpo básico para la ordenación del Estado en el sistema francés. Pues bien, los prefectos se comprometen en un plan de fusiones, año 71, intentos de modernizar, estamos ya dentro de la Comunidad Económica Europea, solo logran, digo solo porque estamos partiendo de una cifra de 34.000 municipios, pues 2.000 municipios que se fusionen, pues es un auténtico fracaso. No cambian. Insisto en lo de que la idea no es fomentar fusiones voluntarias, sino realizar ordenación adecuada del territorio partiendo de la identificación de esas ciudades de promoción de tipo medio que sirvan de enganche, pero dando también obligaciones a esas ciudades. Es decir, no se trata de que nuevas ciudadicas centralicas dominen a su entorno rural, sino de que compartan. Esa es la ordenación del territorio, el equilibrio interno. Si no damos seguridades en ese sentido, todo fracasará. Tiene que haber generosidad, por tanto. Es decir, la escala de las ciudades medias, pues de esos Calatayud, pienso en mi comunidad, esos Daroca, tiene que estar más bien en obtener los rendimientos por la vía del mercado, por la vía de lo que supone el promover un territorio. Bueno, quería aquí poner una referencia a lo que es la diferencia entre la población media de los municipios franceses y la población media de las comunidades de distinto tipo, las comunidades generales que ahora existen. Comunidades de municipios que cada vez son menos y que son muy chiquitas, las comunidades de aglomeración y las comunidades urbanas. Las comunidades de aglomeración responden a la idea de las ciudades medias repartidas por el territorio, mientras que las comunidades urbanas responderían
perdón, más bien a la idea de nuestras áreas metropolitanas, aunque con tranquilidad. Quiero decir que no se está pensando en las grandes aglomeraciones metropolitanas, sino en aglomeraciones metropolitanas de tipo medio, porque lo que es París, lo que es Marsella necesita, y otras, Lyon y otras grandes esas grandes ciudades que conforman el tejido interior de la Francia, necesitan otro tipo de previsiones. Bueno, valorar la intermunicipalidad, digo ahora. ¿Cómo se logra el éxito en todos estos procesos? Insistir, gobiernos con políticas, gobiernos nacionales que llevan a cabo políticas a largo plazo. Nadie puede pensar en un partido que domine dentro de sistemas democráticos, que domine más de 8, 10, 12 años. Y estamos hablando aquí, si recuerdan cualquiera de los ejemplos que he puesto, estamos hablando de procesos que duran 15, 20, 30 años. En consecuencia, el pacto tiene que ir más allá. Lo que no puede ser es que si ganan unos pongan en cuestión lo que... No, tiene que ser un pacto nacional. Aquí estamos hablando de algo que es distinto de la política de cada partido. Tiene que haber una gran coincidencia. La coincidencia sería en buscar unos nuevos elementos de poder territorial. Bueno, en el caso francés, las autoridades locales han tenido mucha importancia por la mezcla con los nacionales. Ese es un factor de incompatibilidades que tiene mucha importancia en la conformación del poder público en Francia. ¿A qué me refiero? Allí es normal, por el sistema de incompatibilidades públicas, que un alcalde pueda ser senador y pueda ser incluso ministro. Es un sistema distinto, donde ¿qué hace? Eso permite, da más flexibilidad para que los grandes proyectos nacionales, regionales, pues puedan ser adoptados por los municipios. Importante resaltar, en el caso francés, la influencia de los prefectos, ya la he enfatizado y sigo. Y tercer elemento, o último elemento a tener en cuenta, la satisfacción del ciudadano medio francés. El ciudadano medio francés está satisfecho con el sistema de las asociaciones de municipios que le prestan esos servicios. Digamos que han encontrado una alternativa distinta de la operación directa sobre el mapa municipal. No obstante, la alternativa francesa no deja de presentar sus problemas. Por eso, frente a quienes pues un tanto alegremente proponen, vamos a hacer las mancomunidades son la solución, cuidado. Vamos a ver, el sistema de asociaciones de municipios tiene problemas de, primero, complejidad de regímenes jurídicos, porque generamos, yo he simplificado mucho poniendo 3 tipos de comunidades, pero es que hay muchos más tipos, y esos problemas de derecho positivo, de si se les aplica a estos tales leyes, la ley de contratos, en qué medida, o el régimen del procedimiento, esas cuestiones que luego causan problemas. El sistema intermunicipal de creación de asociaciones tiene también problemas de confusión en la percepción de las responsabilidades. ¿Por qué? Porque la asociación de municipios no es exactamente el municipio, con lo cual el municipio que no se encuentra satisfecho, o digamos la autoridad pública que no se encuentra satisfecha con los resultados que se obtienen en la asociación de municipios, pues puede ponerle sus pegas o puede encontrar su vía de salida atribuyendo responsabilidades a autoridades más bien etéreas, autoridades que no responden directamente ante los ciudadanos. Son autoridades, nos damos una comunidad de municipios no está regida por, aunque tenga un presidente alcalde, no, luego hay un gerente, ese es el que toma al final la responsabilidad, y no está claro en qué medida eso el ciudadano puede plantearlo como una exigencia. Se asegura también que el sistema francés, y es una de las mayores quejas que viene de la Unión Europea, y los propios autores franceses la asumen habitualmente, que todo este sistema lleva un crecimiento constante, un incremento del gasto público. Es decir, la única solución para este tipo de comunidades es prestar más y más y mejores servicios cada vez, lo cual hace abandonar la idea primaria de la escala adecuada para la prestación de los... Digamos que la inestabilidad en consecuencia es connatural al sistema. Digo, que hagamos la asociación que hagamos,
tiene que tener un plazo, una manera de salirse, si no, no es asociación. En consecuencia, siempre tenemos la discordia y el problema que viene cuando yo me salgo. Yo paso a gestionarme mis residuos por mí mismo. Es ese problema que puede deberse a razones verdades de que el servicio está mal prestado, o lo que es más peligroso, que me cuesta mucho más a mí porque soy la ciudad central y tengo que prestar el servicio a los municipios del entorno. Entonces, claro, la ciudad central, la ciudad pequeñica, en su planteamiento egoísta lo que quiere es tener los residuos, me los gestiono yo, que los demás se los den, pero en cambio el mercado soy yo. En cambio, el polígono industrial me viene a mí y el hospital provincial, perdón, el hospital comarcal o lo que sea, la división correspondiente. Entonces, por eso digo, es más sencillo el sistema de ordenación vinculado a la división territorial pura y dura, que es la que estoy proponiendo aquí. Bueno, una pequeña provocación. Decimos que no. Hombre, un mínimo tamaño hace falta. Algo. Si ustedes leen autores sobre esta materia, verán que en general mis queridos compañeros, se dedican a echar balones fuera. Los municipios pequeños tienen menos servicios, pero hay más participación. Sí, evidentemente, en un municipio de mi comunidad autónoma, de esos de menos de 100 habitantes, efectivamente, ahí como funcionan en régimen de concejo abierto, participación toda, se van con la silla a la iglesia, normalmente se reúnen en la iglesia parroquial y allí pasan el rato, el día que tienen que decidir algo. Luego sabemos cómo se toman las decisiones en estos pueblos, que nadie se llama engaño. Tenemos una visión idílica que nos viene de nuestros clásicos. Guevara hablaba de alabanza, ¿cómo era? Alabanza de corte y menosprecio de aldea. Tenemos una visión idílica de las aldeas. Por resumirlo, podría hacer la cosa mucho más larga. En las aldeas y en los pueblos se vive muy bien siempre que seas de la mayoría. ¿Vale? Cuidado como tengas algo que a los demás les parece una disfunción sexual. Quédate viuda y cásate con un joven, ya verás, al menos en mi tierra. A lo mejor en Andalucía tenéis otras costumbres, no lo sé. Cuidado, estate en un pueblo donde todos son de derechas y tú sé de izquierdas. No son fáciles estas. Qué bien se está en el pueblo mientras no seas el tonto del pueblo, claro. Hay mucho de mito en esa idea pero participación, ¿para qué? Es decir, si es que no hay nada en lo que participar, si estamos hablando de pueblos en los que no hay ninguna vida de nada. En el caso de mi tierra, y lo mismo pasa en las dos Castillas y en Navarra, en Cataluña, pese a ser comunidad marítima, en Cataluña contribuye decisivamente a que baje el nivel de población de las comunidades autónomas marítimas, porque está Cataluña. Si quitáramos Barcelona, está por debajo, lo que es la Cataluña interior, está despoblada, absolutamente despoblada. Entonces, cuidado con esas ideas que transmitimos con mucha facilidad. No hay, en todos estos pueblos, en la mayoría, no hay ninguna pareja en edad de reproducción. O sea, está condenado por sí mismos a la desaparición. En el discurso teórico lo normal es decir que los municipios pequeños que tienen menos servicios pero más participación, ya digo, yo dudo de qué es esa participación, porque la participación que es para alparciar, es decir, para criticar a los demás vecinos, al que se ha ido, qué hace, la joven que se ha ido, lo que tuvieron que pasar, las mujeres que se fueron del Pirineo, esas mujeres que se fueron a servir a Barcelona, de mi tierra, se fueron a servir en las casas de la burguesía. Saben que en Barcelona hay un dicho que es cuando estás contento con tu empleado de finca urbana, dices, es que es aragonés, o como si lo fuera. Y sobre todo una portera aragonesa llevaba fama de que era honrada, de que limpiaba bien las escaleras. Es que estas mujeres eran poco más que bestias de carga en los antiguos núcleos rurales del Pirineo. Para ellas fue una liberación tremenda. Irse del pueblo, hablo de años 50, años 60, fue una auténtica aventura personal, con críticas dirigidas a las familias, a ellas mismas, vete a saber qué harán, vete a saber, que es esa crítica mordaz de las pequeñas comunidades
de la que al parecer no nos libramos nunca. Sabéis que Venturi y otros arquitectos norteamericanos han descubierto que los mismos procesos se dan al parecer en las comunidades de propietarios de la costa oeste de Estados Unidos, donde no hay ninguna diferenciación territorial, pero ahí las pequeñas comunidades terminan teniendo un control sobre los habitantes. A lo mejor es que eso lo tenemos en los genes. En cuanto a los estudios empíricos, tenemos para todos los gustos. Yo no he logrado leer, he procurado manejar diversos estudios en la materia, pero no he logrado leer ninguno que me convenza, porque todo depende de cómo se planteen las preguntas, a qué tipo, cuál sea la trayectoria histórica de un determinado contexto. Por ejemplo, que me llegan ahora los exámenes sociológicos que están muy bien hechos sobre Bosnia-Herzegovina. Hombre, Bosnia-Herzegovina, sabemos todo lo que ha sido, se han hecho las divisiones más peregrinas, en realidad en toda la antigua Yugoslavia, para mantener divisiones vinculadas a razas o a creencias, a religiones, hay los musulmanes, y entonces eso daba a que un determinado barrio de una ciudad se segregaba para formar parte de otra ciudad, de manera que no estuvieran fuera de la mayoría religiosa. No me sirven este tipo de análisis. Por tanto, estudios empíricos, y lo enfatizo también porque hay una corriente en la que se pretende que se demuestre que vamos a ser más felices en los nuevos municipios. Ese es un planteamiento que a mí me indigna. Es decir, demuestre usted que, si usted es partidario de la reforma municipal, demuestre que vamos a ser más felices en los nuevos. ¿Cómo voy a demostrar eso? Pues no lo sé. El cacique del pueblo seguro que es más feliz en el pueblo. No sé. Lo único que se me ocurre, sin perjuicio de que haya mejor en los estudios sociológicos en la materia, lo único que se me ocurre sobre ese tipo de planteamientos es que es muy deleznable, es decir, que invita a un tipo de cuestiones que es muy difícil de desarrollar, y se supone que tenemos la felicidad patria frente a la locura de lo que han hecho suecos, daneses, británicos, polacos y otra gente de mal vivir, diría. No tiene ningún sentido. Es decir, ese tipo nunca lo hemos hecho. Todas nuestras decisiones sobre política pública las estamos adoptando en todos los ámbitos sin estudios que acrediten esa mayor felicidad de las personas. ¿En qué seremos más felices? En ser ricos y vivir muchos años. Pero no sé si eso nos será dado a todos. ¿Sí? Queremos ser propietarios y prósperos, ¿no? Eso queremos ser todos. ¿Y con eso qué conclusión sacamos de ahí? Es una aspiración individual que no nos sirve para construir la sociedad. Bueno, hay también una tendencia dentro de la doctrina a considerar que los ámbitos territoriales tienen que variar en función de las distintas funciones públicas. Esta es una crítica a todo intento de hagamos un nivel municipal que funcione de manera homogénea para proporcionar unos mínimos de prestación en sanidad, en enseñanza, en justicia, y tal. Y entonces vienen los que argumentan, bueno, es que cada tipo de función pública tiene su ámbito territorial. Eso es verdad, es decir, pero no siempre. Es decir, hay unos mínimos y habrá que hacer las cosas, digamos, soportables. Es decir, el que no podamos llegar a la organización óptima no quiere decir que nos tengamos que quedar con la pésima. Habrá siempre grados intermedios. Esto lo aprendí en tiempos leyendo a Karl Larens. Decía, bueno, la justicia es un cierto nivel de justicia. La justicia absoluta, si existe, está fuera de esta tierra. Bueno, en este sentido, la organización variable es simplemente dar cuenta de las teorías que están surgiendo no en el derecho de la organización, sino en lo que es más importante, la organización vinculada a la economía. La teoría del caos, que buscaría que hubiera procesos flexibles para ir adaptando constantemente las divisiones públicas a las variantes de la población. Esto es peligrosísimo.
Es decir, no podemos, tenemos que tratar de asegurar una organización pública que se adapte a lo que es la realidad, pero claro, no podemos estar año a año haciendo variantes. Este año vamos a tener mucho más turismo que el año pasado porque resulta que ofrecemos más seguridad en España que en otros destinos. Bien, pero eso no quiere decir que cambiemos ya todas nuestras infraestructuras para siempre y sobre todo que cambiemos nuestros mecanismos organizativos. Lo mismo pasa con la nueva gestión pública que pretende implicar al sector privado. Bueno, a mí todas estas cosas me parecen muy bien, pero creo que tiene que seguir existiendo un nivel de organización pública elemental y para mí ese nivel partiría del municipio, estaría en la agrupación de municipios, si acaso, en un segundo nivel, la región, llámese provincia, la región o comunidad autónoma y el Estado, pero en fin, y luego las organizaciones supraestatales. Bueno, una talla mínima, decía antes, el tamaño algo importa. Un tamaño adecuado que tenga una capacidad productiva para responder a las necesidades y preferencias de los ciudadanos y que permita un control democrático para conectar con los intereses de los ciudadanos. El control democrático lo logramos a partir del momento en que no nos conocemos todos. ¿Por qué no puede haber democracia en las facultades? Porque nos conocemos todos. ¿Por qué no puede haber democracia? Porque nos conocemos todos. Es muy difícil tener justicia cuando te conoces todos. Hay un cierto calibre, un cierto tamaño del poder público que es necesario, una cierta generalidad. En los municipios, en los inframunicipios de los que disfrutamos en la actualidad, los servicios públicos lo que pasa es que no se prestan. El control democrático carece de objeto porque en la práctica en los inframunicipios son núcleos vecinales, familiares o parafamiliares los que controlan el municipio y los servicios, si acaso, se pueden prestar en el servicio municipal, pero por entes superiores. Será la provincia, es la fórmula de la ley de racionalización, que sea la provincia la que preste los servicios, pero bueno, entonces no es... ¿Se presta en el nivel municipal? Sí, pero no es el municipio. Es decir, el beneficio derivado de que el servicio se preste por personas responsables ante los ciudadanos, ese beneficio, que ese es el valor de la descentralización, no lo obtenemos. Bueno, me refería a continuación en el esquema a las oscilaciones legislativas que hemos tenido en esta materia entre las dos grandes líneas, entre limitar el número de municipios o mantener el número de municipios. La limitación del número de municipios la encontramos en distintos proyectos legislativos y normas legislativas. 1845, década moderada, 150 habitantes como mínimo. Es la primera ocasión, realmente la cifra es tan pequeña que no merece la pena considerarla. Yo creo que incluso para 1845 se quedaba pequeña. En uno de los proyectos más interesantes de nuestro régimen local, es asturiano, don José de Posada Herrera, cada vez lo valoramos más a raíz de los estudios de Sosa Wagner y de otros compañeros sobre la labor de este. Posada Herrera terminó siendo conocido como el gran elector, porque en la Restauración era el director general de Correos y en consecuencia era el que amañaba a través de correos y telégrafos, y amañaba los distintos resultados, los distintos enjuagues para que sea Sagasta, sea Cánovas, pues los conservadores o los liberales, los progresistas, pues obtuvieran el poder de acuerdo con lo pactado. Ese es el Posada Herrero malo, el del final de su vida, ya descreído de todo. Había sido embajador en Roma y allí debió aprender lo peor que se podía aprender entre la burocracia vaticana. Pero hay un periodo bueno de Posada Herrera que es el de sus proyectos de ley antes de la Restauración. Uno de ellos, el proyecto de régimen local, y otro de ellos, el proyecto de ley de urbanización. El proyecto de ley de urbanización, que es también de esta época, es magnífico, adelanta eso de la equidistribución, está ahí, Posada está ya manejando esos hilos, tiene una buena cabeza.
Posada habla en 1860 de 2.500 habitantes como mínimo y está proponiendo que eso se lleve a cabo, se traduzca en transformaciones sobre el territorio, o sea, que no sea solo para evitar fusiones de segregaciones que generen municipios de población inferior, sino también para posibilitar la reforma de los municipios existentes. Eso no pasa de la fase de proyecto. En 1866, poco antes del inicio de la gloriosa revolución, del sexenio revolucionario, 1.000 habitantes exigirá la ley de ayuntamientos. Y en 1902 el proyecto Moret, 500 habitantes. Estos son todas las... En nuestro derecho histórico estas son todas las variantes, como se ve, poco hiladas. ¿Por qué? Porque de por medio está la tendencia verdadera de nuestro ordenamiento jurídico, que es una tendencia de creencias. Y esto sí que me importaría que quedara claro. Los datos serían el proyecto Romero-Robledo de 1884, donde se habla del invencible sentimiento de la conservación de estas modestas agrupaciones. Hay que decir, nadie pretende desmantelar los pueblos, nadie pretende desmantelar los pueblos. Eso está, de lo que estamos hablando es de qué entidades tendrán los poderes, las potestades y las funciones y las competencias de administraciones públicas. Es distinto. Claro, ¿qué está de por medio? De por medio está lo que queda clarísimo en los debates más completos que hemos tenido en la historia de nuestro municipalismo, en debates en el Congreso de los Diputados, que son los que provocan los proyectos Baura del año 3 y del año 7, sobre todo el del año 3, ahí sale todo. Y eso se reflejará después en el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo del año 1924. ¿Cuál es la idea de fondo? Que el municipio es anterior al Estado. Esa es la idea que, digamos, prima en la derecha y en la izquierda de nuestra política. Esa es la idea política dominante, que el municipio es anterior al Estado, que es algo natural. Hay yo creo que un intento magnífico, extraordinario, desmontando esta creencia. Es una creencia que es la de Albi. Albi tiene don Fernando Albi es un importante secretario de administración local, sobre todo la Diputación de Alicante, pero tiene una labor bibliográfica impresionante, entre otros su tratado de los modos de gestión de las corporaciones locales, que todavía se encuentra en ediciones de Aguilar del año 60, donde es el autor y el comentarista del reglamento de servicios de las corporaciones locales, que todavía no sigue siendo de utilidad. Pues don Fernando Albi tiene La crisis del municipalismo, año 66. Quiten ustedes las 50 páginas finales donde hace una apología de lo que empieza a ser entonces la planificación del desarrollo económico-social. Por cierto, planificación del desarrollo económico-social que de franquista no tiene nada. Ojalá el franquismo hubiera tenido capacidad para desarrollar una planificación territorial como era aquella, que es obligación que nos pone el Banco Mundial en el año 65, en el famoso informe, y es copia de lo que se está haciendo en Reino Unido y en Francia, mala copia de lo que el franquismo no tenía capacidad para generar ese conjunto de técnicas que mal o bien están en la planificación del desarrollo económico y social y que supone un hito importante. Bueno, pues si quitan ustedes las 50 páginas finales del libro de don Fernando Albi, La crisis del municipalismo, el libro está encaminado a demoler, a destruir esta creencia de nuestra tradición política de que el municipio es natural. Primero, lo fundamenta en causas históricas. No es cierto. Los municipios en Roma, en Grecia, en los iberos, en la Edad Media, son de fundación superior, de fundación regia, de fundación... Municipios espontáneos no hay. Los municipios están fundados por un señor, por una ciudad. En buena parte de la península ibérica no hemos tenido relaciones feudo-vasalláticas con señores feudales, no con señores feudales civiles, pero sí con señores feudales religiosos y con señores feudales ciudadanos. Las ciudades pasan, en la Edad Media tenían todo su alfoz que dominaban. En toda la antigua corona de Aragón, en Castilla, esos procesos de infeudación con las ciudades donde el señor feudal es la ciudad y por tanto son los burgueses que controlan la ciudad principal,
Por eso hay tanto miedo, del pequeño municipio hacia las ciudades de tipo medio distribuidas en el territorio, por el temor a que se le domine por completo. Bien, Albi, por tanto, desmonta estas tesis no solo con argumentos históricos, porque va fase a fase en la Ilustración, en la época de Carlos III. Es que no hay, echen la vista atrás, y de pocas ciudades no podemos tener un momento fundacional, en uno u otro momento. No solo está ese elemento histórico, sino está el argumento kelseniano por excelencia, que utiliza Kelsen y que es demoledor. Puro y simplemente, muy sencillo. Si el municipio fue antes que el Estado, cuando el municipio ha sido antes que el Estado, es que el municipio era Estado. Así de claro, efectivamente. Sí, eso sí ha podido darse, es decir, supuestos en que algunas ciudades han funcionado como estados y han tenido el poder soberano. Bueno, pues esa es una forma de ordenación del territorio que, digamos, que hemos superado o que ya no está vigente, al menos en nuestro caso. Bueno, ahí ya voy más rápido, les relataba los intentos en el franquismo de lograr fusiones voluntarias de municipios, pese a se pusieron empeños importantes, significativos, para tratar de reducir el número de municipios, pero al final lo único que se consiguió fue reducir 1000 municipios, esos 1000 municipios que estaban ya de vida vegetativa, que se fusionaron con otros y que no solucionaron ningún problema. Bueno, esto sería un cuadro sobre los distintos niveles de población exigidos a lo largo de nuestra historia, exigidos o previstos en proyectos. Bueno, si vamos ya a la época democrática, este tema de las alteraciones de los términos municipales aparece como una competencia decidida de las comunidades autónomas. A todas se les atribuye, en el 148.1.2 de la Constitución, la competencia para las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su municipio. La verdad es que las iniciativas legislativas de reforma municipal han fracasado todas las que... En Cataluña, al final, la Comisión Roca termina planteando el cambio de 3 municipios, o sea, no tiene ningún sentido. En Navarra lo intentan, pero se tropiezan con las presiones de lo que es la política local de fondo, sobre todo allí fundada en Valles, y no logran salir adelante. Y lo mismo pasa en Galicia, donde han promovido un triste comarcalismo, una comarcalización, pero como elemento de desconcentración territorial del gobierno de Galicia, es decir, no de la administración autonómica, no como elemento de descentralización. En Aragón se fomentaron mucho las mancomunidades, luego se optó por el sistema catalán de las comarcas. El sistema de las comarcas no solucionó ningún problema. La tendencia de todo nuevo ente local es la de tener competencias propias. Eso de servir a competencias ajenas, que tanto nos gusta decir, las diputaciones provinciales lo que quieren es gastar su dinero y tener su presupuesto y hacer ellas sus obras. Eso es la idea y esa es la idea que domina. Eso lo estudié en tiempos, las competencias propias de las provincias terminan siendo las que dominan. Por cierto, las competencias propias de las provincias son las que modificaron nuestro siglo XIX. Si hay un momento de diversificación, digamos, de adelanto, de rasgo de modernidad en el XIX, ese es el que nos viene prestado por esas diputaciones que a principios del siglo XX tienen la maternidad provincial, el hospicio provincial, el servicio de análisis provincial, la veterinaria, bomberos. Son esos servicios los que realmente dan ese rasgo de modernidad en nuestra historia. Y con las comarcas ha pasado lo mismo. Las comarcas en Cataluña, las comarcas en Aragón son los dos únicos sitios dos comunidades autónomas donde se han establecido comarcas como entidades locales de nuevo cuño, entidades locales territoriales. Inicialmente se pensaba en la comarca que iba a solucionar los problemas del pequeño municipio, pero no ha sido así. Las comarcas han generado sus propios servicios. Que tienen determinadas obligaciones, bueno, pues las cumplen, pero digamos a regañadientes. Piensen ustedes en los servicios
mínimos municipales que tienen que garantizar las diputaciones provinciales. Al final, ¿qué es? Vías públicas que nos conduzcan al cementerio donde seremos enterrados. Los servicios mínimos son poco más. Agua, vías más o menos iluminadas y cuidadas para ir al cementerio municipal. Bueno, ha habido legislación de comunidades autónomas que ha establecido una población mínima para crear nuevos municipios y últimamente la ley de sostenibilidad, de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local 2013 ha exigido el mínimo de 2.000 habitantes, mínimo que ha sido respetado por el Tribunal Constitucional como no podía menos de ser. Vamos a ver. En esa sentencia, la de 2016, se afirma que el Estado no puede modificar los municipios. Se arrastra, la afirmación viene de la sentencia que se cita del texto refundido, la sentencia del 89 sobre el texto refundido del régimen local, del 86. Bueno, esa afirmación, digamos, es una de esas cosas que cuando se decide hacer sentencias muy largas, se cuela. Y ahí está, pero sin ningún sentido argumental. ¿Vale? O sea, es obiter dicta. No tiene ningún sentido en el cuerpo de la no se aplica. En consecuencia, bueno, eso ahí está. Vamos a ver, ¿qué quiero decir? Es decir, me parece claro que el Estado no tiene una potestad, desde luego no se le atribuye hoy ninguna ley para fusionar directamente un municipio. Pero es que no estoy hablando de la operación de un municipio, estoy hablando de una operación de reconsideración de todos los poderes territoriales. Y entiendo que ahí el Estado tendría, desde luego, el poder como poder básico de establecer una talla mínima y unas características mínimas de los municipios e imponerlo como bases a las comunidades autónomas. Y ahí viene el problema de si las bases se pueden ejecutar, en caso de que, ese es otro problema en el que no quiero entrar ahora, pero en todo caso entraría en las mismas líneas de solución en que tenemos en la problemática de las bases y la ejecución de las bases cuando las comunidades autónomas se muestran poco colaboradoras. Es decir, que la operación de Estado a la que estoy haciendo referencia, operación de Estado que probablemente tiene que tener distintos calibres. No es lo mismo aplicarla en Canarias probablemente no haría falta, o aplicarla en Baleares que aplicarla, ya digo, en Castilla-La Mancha, o en Aragón, o en Cataluña. Bueno, esta es la serie de población mínima exigida en las distintas leyes autonómicas. Como en Galicia es la que, dime de qué alardeas y te diré que, como es el refrán, digo, la mayor dispersión territorial de nuestro municipio, bueno, pues, de nuestro sistema territorial. Bueno, ideas ya muy rápidas. Recordar, nuestra división municipal no es una división liberal, que decimos a veces. Esto lo hacen las Cortes de Cádiz, es verdad que hay un artículo en las Cortes de Cádiz, se reconocerá un ayuntamiento allí donde haya un pueblo y no exista. ¿Por qué? Porque el liberalismo trata de dar un mismo régimen jurídico a los poderes territoriales frente a la característica de dispersión del absolutismo, donde la aldea no es lo mismo que la villa y la villa no es lo mismo que la ciudad, en fin, la dispersión de poderes territoriales es característica del absolutismo. Pero, digo, lo que consolida el liberalismo es allí donde hay un pueblo, hay un ayuntamiento, es allí donde hay una parroquia. Un pueblo existe, son las divisiones parroquiales medievales. Eso es lo que tenemos como esas divisiones territoriales medievales son distintas conforme fueron distintas conforme fue avanzando la Reconquista. Así de claro. ¿Por qué en Andalucía hay en general términos municipales más grandes? Pues porque, entre otras circunstancias, también las territoriales y geográficas, pero la Reconquista avanzó de manera diferente. Claro, no es lo mismo los municipios que se formaron en Asturias o que se formaron en Aragón en el siglo XIII o en el siglo XII que las que se formaron más tardíamente en otras partes del territorio nacional. No hay ningún signo de modernidad. Tenemos una división municipal hecha para carreteras de carreta, en el mejor de los casos. Desde luego, nada parecido con la integración actual. Segunda idea, la fragmentación impide el nivel y la calidad de vida porque no da adecuada escala para la prestación de los servicios, propicia el caciquismo local y es vía final de centralización. Ojo con los dominios, esas visiones idílicas que tenemos de los pueblos que no son nada reales.
internalizar la idea de que la población es el elemento esencial de un ente territorial. Sin población no hay nada, no hay ni vida económica, ni hay relaciones sociales, ni hay intercambio cultural, es otra cosa. Y una última idea, no bastan las fusiones voluntarias, pues se trata de dibujar un nuevo mapa de administraciones territoriales. Los fundamentos del inmovilismo, muy esquemáticamente se habla. La dignidad de los ayuntamientos. Hombre, ya que se están muriendo, dejémoslos que se mueran dignamente. Bueno, esto es de un fatalismo tremendo, esa idea de que están tocados de muerte y que tienen que morir dignamente. Es una mezcla de fatalismo y de bondad que tiene detrás también una cierta incógnita. Pues el razonamiento evoca una intervención pública no solo históricamente sería responsable de la despoblación, sino que actualmente promovería nada menos que la eutanasia municipal. Bueno, yo creo que hay que quitarse de estas historias y de estos viejos planteamientos. Nadie está en contra de la pervivencia de los antiguos asentamientos. Hay que tratar de dinamizarlos, pero dentro de... Lo que no tiene sentido es que cualquier asentamiento tenga poder territorial, tenga poder público. Cuando hablamos de poder público es ejecutividad y ejecutoriedad. Luego llegamos ¿a qué? Pues a lo que caricaturiza también nuestro compañero el profesor Santa María Pastor, cuando dice, tenemos administraciones que ladran mucho, pero no pueden morder. Quien conozca un pueblo pequeño, cómo ejecuta. Primero, cómo dice que no al vecino. Es que hay demasiada cercanía, cuidado. El único ámbito en el que he visto que la cercanía funciona bien o digamos con objetividad es parecido, es el de los jurados de riego, el de las comunidades de regantes con los jurados. Pero eso es un fenómeno que tiene unas características de empoderamiento de la propia población distintas, que merecería la pena reflexionar. Por cierto, hay un pensamiento nuevo, que es el que ha promovido Elinor Ostrom, la primera mujer Nobel de Economía del año 2009, Elinor Ostrom, que es el de la acción colectiva vinculada a una suerte de decálogo que ella ha logrado deducir de casos de la realidad para identificar las condiciones de éxito de la acción colectiva. Es decir, que no toda acción colectiva está llevada al fracaso, pero bueno, eso lo digo muy incidentalmente. La supuesta democracia de la aldea, ya me he referido a ello con suficiente... si no hay un nivel mínimo de población, eso de la democracia no es así. La inexistencia de ahorro público, esto es cierto. Vamos a ver, si estamos hablando de un nuevo mapa territorial, el plantearlo como cuestión de ahorro de dinero público no tiene ningún sentido. Tendrá que haber una redistribución del gasto público, donde los nuevos ayuntamientos, al pasar a prestar nuevos servicios, pues reciban las correspondientes transferencias. Esas transferencias que hemos vivido del Estado a las comunidades autónomas tendrán que darse ahora, o tendrían que darse con sobre la base del mapa. Si no hay mapa, nuevo mapa municipal, es distinto, porque todo, si acaso dependería de convenios con singulares ayuntamientos. El tema de la incertidumbre sobre la felicidad de las nuevas divisiones, también he hablado de él, me parece un argumento deleznable. Igual que el de las discrepancias, totalmente de acuerdo, claro, en el momento actual hay discrepancias. Hace falta hombres y mujeres, perdonad, de Estado, incluso en las comunidades autónomas. Es decir, hace falta vertebrar con unas nuevas ideas lo que es la ordenación y la organización del territorio. Una operación de Estado, digo, con una escala municipal generalizada para la mayor parte de los servicios públicos, con una organización territorial basada en poderes públicos de verdad, vinculada a la ordenación del territorio, lo cual implica mecanismos para que no predomine el núcleo mayor, al núcleo mayor de cada división, de cada nuevo ayuntamiento, de cada nueva división territorial municipal. Hay que ponerle también las correspondientes obligaciones. Lo de los recursos humanos de nivel autonómico es una idea de la que cada vez estoy más convencida. Si queremos tener buena función pública no la podemos localizar demasiado. Entonces, me parece que la idea de los cuerpos nacionales de administración local llevada al menos a nivel autonómico sería una idea magnífica que permitiría a los funcionarios pues, servir a distintos municipios dentro de la misma comunidad autónoma, al menos. Eso es lo que propicia, porque si tenemos pues, ticos de trabajo vinculados al podercico local, pues todo depende de lo que haya, y además es un factor más de localismo y de minimización.
Y por fin, la idea que he lanzado al final, la organización de esta operación tendría que ser una organización estatal, o sea, las bases tendrían que estar planteadas por el Estado, pero la organización correspondería a las comunidades autónomas. Es una operación, ya digo, fuera de la división política. Esto no puede ser que lo hacen los socialistas o los de Podemos o los del Partido Popular. No, esto es algo en lo que todos tienen que estar de acuerdo. Y si empezáramos por esto, a lo mejor habría otras cosas en las que nos podríamos poner también de acuerdo. Porque, en definitiva, estamos manejando servicios públicos, y de eso trata el poder. A lo mejor podríamos ponernos de acuerdo en los servicios de enseñanza, en los servicios de sanidad, en esos elementos, unos servicios que, ojo, no están funcionando mal, pese a todo, pese a las grandes... Cuando oyes el debate parlamentario dices, debo estar en otro país. No tiene nada que ver con la escuela que yo conozco, con la universidad que yo conozco, donde esas terribles diferencias no tienen lugar. O la magnífica sanidad que, pese a todo, disfrutamos. Bueno, pues estas eran un poco las ideas, como han visto, atropelladas, pero con un hilo conductor, en pro de una aventura que me parece que merecería la pena que nos metiéramos en ella, o que por lo menos empezáramos a pensar y a generar desde la academia la posibilidad de esos consensos políticos con vocación de Estado. Eso no significa que no tenga que haber, luego habrá diferencias políticas, claro que tiene que haberlas. Claro que tiene que haberlas, es que hay muchas cuestiones en las que cómo elegiremos a los concejales, qué representará cada uno. Hay muchas cuestiones que dilucidar, pero todo distinto de seguir padeciendo este mapa territorial municipal que no nos soluciona ningún problema, ni siquiera es vía de una diversidad, digamos, bondadosa o beneficiosa. Bueno, pues muchas gracias por haberme visto. Un aplauso. Bueno, muchísimas gracias al profesor López Ramón, que yo creo que ha establecido un amplio campo de ideas, ¿no? Es un tema que yo creo que sí que hay un punto de coincidencia claro entre todos. A nadie nos convence lo que tenemos. Luego, es cierto que parece que tenemos que reflexionar. En la dirección apuntada por el profesor López Ramón, en la que hay muchas coincidencias, en la que hay muchas cosas. Es verdad que aquella sentencia del Tribunal Constitucional que tú mencionabas vetó ese camino de la comarcalización, pero me da la impresión de que existe un amplio consenso, o muy extendido, porque el profesor Cosculluela también mantiene cosas similares. La mayoría de los autores que se han acercado mantienen ideas similares. Pero bueno, yo creo que con los conjunto de ideas que has dado ha abierto todo un campo de debate en el que yo quería daros la palabra para participar. Sí. Déjale. Sí, bueno, yo solo ser un poco contrapunto a la ponencia, que yo creo que ha sido bastante brillante y sugerente del profesor, pero creo que él lo ha dicho al final. Es una creación de la academia, es algo hecho en un despacho. Y esto lo digo desde la experiencia de muchos años trabajando en pequeños municipios. Yo soy funcionario de la Diputación Provincial actualmente, pero soy habilitado y he prestado servicio en muchísimos municipios. En una reciente recensión que ha hecho el compañero José Ignacio Martínez, que es jefe de servicio de asistencia a municipios de Diputación, fue presidente de Cositas Granada y ahora del Consejo Nacional, decía, creo con cierta sorna, aunque José Ignacio es una persona muy seria, decía que para eliminar municipios haría falta sacar el ejército. Yo le dije que exageraba un poco, que a lo mejor harían falta los geos, pero a lo mejor era excesivo lo de... Lo que sí es verdad es que se encontraría muchísima resistencia. Y creo, estos debates los hemos tenido pues yo creo que recién en el congreso reciente que hemos celebrado el Colegio Nacional y en otros cursos.
lo hemos ligado a la función de las diputaciones provinciales. Creo que efectivamente la fragmentación del mapa municipal creo que puede ser paliada por las diputaciones provinciales. Creo que no es casual que el partido que ha propuesto de una forma más franca, más directa, dos cosas, es un partido bisoño, que son la eliminación de municipios y la eliminación de las diputaciones provinciales. Creo que efectivamente lo ha hecho porque es un partido bisoño e inexperto, y creo que la realidad, que nos daríamos de bruces con la misma realidad que, por lo que usted ha contado, se encontraron los franceses. Creo que realmente habría una resistencia tremenda y que el esfuerzo que voy a hacer es enorme. Yo creo que se puede intervenir en este mapa fragmentado para la prestación de servicios con otra perspectiva. Creo que la eliminación sería una operación que, no sé, a lo mejor mañana llega un De Gaulle y lo hace, y lo hace en pocos años y resulta magnífico. No lo sé, pero yo dudo que eso pueda ocurrir. Tampoco trato de convencer a nadie, es decir, que cada uno siga con sus nuevos criterios. Las diputaciones provinciales no existían en 1833 y se crearon de nuevo cuño. Toda reforma importante de nuestro sistema de convivencia ha sido nueva. Cuando se hizo el Código Penal había, mediados del 19, pues había mucha gente que decía eso es cosa de becaría y gente rara de la academia y parecía algo imposible de lograr. Desde la academia, algunos venimos proponiendo que se codifiquen las sanciones administrativas y me parece que estamos en un momento muy oportuno para hacerlo. Hace unos años eso hubiera parecido imposible. Bueno, sí le rebato una cosa. En la academia no hay esta unanimidad. O sea, yo no he presentado algo que, pues a lo mejor algunos compañeros más sensibles pueden conectar con ello, pero lo que prevalece sería el tipo de ideas que usted ha expuesto. Es decir, déjalo como está. Es esa idea, es el inmovilismo ante la situación territorial, y yo creo que contra eso hay que reaccionar. En lo que tiene razón es que nos hace falta, no sé si De Gaulle lo digo por lo que vincular a un general la salida española, no me parece que fuera bueno, ¿no? En estos momentos nos hacen falta personas de Estado, con sentido de... pero bueno, punto. Me parece perfectamente legítima y es la posición que yo creo que ha expresado usted perfectamente, con breves palabras, la posición que hoy domina en la doctrina. Creo que es la... Déjalo, ¿para qué? Va a producir muchísimos problemas. Vamos a ver, si nos fijamos en los casos europeos, ahí no ha sido operación doctrinal. A lo mejor es que somos muy distintos. Es decir, los belgas no tenían apego a sus municipios y ahora los británicos cambian constantemente en función de circunstancias, de un año para otro pueden cambiar la organización de los condados y de las ciudades. Y ahí eso ha sido muy práctico. Es decir, no ha estado ligado al mundo de la teoría, de la academia, sino simplemente que se han planteado el prestar servicios descentralizados. La cuestión, yo creo, de base es esa. ¿Queremos o creemos que los servicios descentralizados son mejor que los servicios centralizados o no? Porque si no vemos un beneficio en la descentralización, desde luego esto no hay que hacerlo. Por eso, yo creo, como estoy tremendamente convencido de que nos hace falta descentralizar el poder, de que eso es bueno porque hay mayor responsabilidad, hoy en día al alcalde no le puedes exigir nada en un pequeño municipio, no hace nada. O digamos que hace otras cosas que se le ocurren, que pueden estar muy bien, pero los servicios se los presta la Diputación Provincial, la recaudación se la hace también la Diputación Provincial. Al final dices, bueno, ¿qué es lo que justifica la existencia de ese elemento de poder territorial? Pero en fin, insisto en que también me gustaría decir, no confundan mi énfasis es una forma de los de nuestro gremio, ¿no? Somos un poco enfáticos al hablar, pero
Yo la verdad es que estoy dispuesto a cambiar de opinión si se me dan buenas razones en cualquier momento. No formo parte de ninguna liga ni ninguna secta que me obligue a ser partidario de la fusión de municipios. Bueno, yo quería añadirte solo una cosa, por si te interesa un poco conocer el origen. ¿Por qué en España tenemos tantos municipios? El profesor Parada Vázquez lo cuenta muy bien en un prólogo que hace a un libro de manual de régimen local que hacen los profesores de la Universidad Nacional de Educación e Instancia. Y es que la Constitución del 12 nace muy ligada al movimiento, a la Revolución Francesa también, y a la Constitución francesa, viene muy influenciada. Él cuenta que en la Asamblea Francesa, cuando se está aprobando la Constitución, hasta el último momento, la división municipal en Francia no implicaba más de 900 municipios. Se establecía un territorio mínimo, era una operación racional de distribución del poder. Y en el último momento él cuenta que en la Asamblea Francesa, por un movimiento, digamos, político que se produce, se impone la división de la parroquia. Fíjate que la parroquia era algo eclesiástico. Y se monta un municipio por cada parroquia, por un tema, como te digo, coyunturalmente político. En España se traduce a lo que el profesor López Ramón decía, ¿no? La Constitución del 12 dice, bueno, pues un municipio en cada pueblo. Un pueblo, un municipio. Esa traducción determina un número elevadísimo de municipios que, ojo, ¿qué competencias desarrollaban los municipios en 1812? ¿Cuál era el papel del municipio? ¿Qué servicios tenían que prestar a los ciudadanos? ¿Qué cosas tenían que atender? ¿Estamos seguros que es lo mismo que hoy? En fin, es verdad que existen esas dos grandes posiciones. La intermunicipalidad o la supramunicipalidad o el buscar un ente local de segundo grado o, alternativamente, la visión del profesor López Ramón, pero que tampoco está solo, hay más gente en esa posición que piensa que lo mejor no es crear un ente que ayude, sino crear entes capaces todos los sitios que sean capaces de prestar servicios públicos. Lo que te quiero decir es que creo que este es un tema que es verdad que lo vivimos con el corazón más que con la razón, pero tengo la impresión que la división del poder, las estructuras de poder, tampoco éramos andaluces en el sentido autonómico del término, ¿no? Y bueno, y al final las comunidades autónomas también se imponen, ¿no? Y al final, pues todos nos sentimos andaluces, aragoneses, valencianos. Creo que debe de obedecer, yo no quiero erradicar el corazón del devenir de la sociedad, pero creo que cuando se habla del poder conviene también racionalizar la toma de decisiones, ¿no? Hay que dejar solo eso ahí. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte antes de la mesa que viene a continuación. Muchísimas gracias. Muy bien. No existe tanta unanimidad. Es verdad que la mayoría... Como nos hemos demorado un poquito en terminar esta presentación, nos reincorporamos a 6:15, a las 6:15. Yo no sé si la solución es una u otra, como siempre todo tiene que ser una solución intermedia. Pero yo tengo la presentación. Hay que empezar a... De que también... Sí. ¿Dónde estaba poniendo el dinero? ¿Sí que es algo que ver con el histórico? Con el Romero Robledo, sí. Es de una rama. Que también le llamaban el Gran Cacique, por cierto, el Gran Selector también. Sí. De ministro de la gobernación y de los ciudadanos. El disponer del telégrafo. Ahora estoy bien comunicado, ¿eh? Ahora sí.
El aire, el aire. Pues la verdad que sí, que estoy muy contenta.